nuevamente con ustedes siguiendo la temática de hermenéutica y autoridad de la Biblia. Y como vamos a seguir con la parte introductoria al círculo hermenéutico, y si usted no la vio, le recomiendo que la vea primero de tal manera de poder concatenar fluidamente la temática que vamos a ir avanzando a partir de esta presentación y quizás una más introductorias a la parte de los casos en los cuales vamos a ir aplicando el círculo hermenéutico o los elementos del círculo hermenéutico como un ejercicio de la exégesis. Hemos tomado el libro de Juan y venimos leyendo el libro de Juan. Y como vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar a interactuar con ella. Padre en los cielos, pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra al abrir las Sagradas Escrituras. Sé con nosotros, acompáñanos, guíanos, ilumínanos, lo pedimos en el sagrado nombre del Señor Jesús. En la parte introductoria de este punto, estuvimos mencionando de nuestra relación como lectores con la palabra de Dios, es decir, cómo conducirnos en la relación con el pasaje. Hablamos de que es prudente llegar a conocer algunos aspectos relativos al idioma en el que el texto original fue escrito. Obviamente lo que estamos leyendo nosotros desde la perspectiva hispánica no es lo que fluye del texto. En el flujo del texto de Juan es una complejidad un poco particular. Un autor que piensa y se educó en hebreo y estaba hablando en griego. Y todo el texto está en griego. Es sencillo, dinámico, etc. Hablamos del estilo literario. Referimos a la necesidad de entender el contexto. Y por contexto, hablamos en la primera presentación del contexto inmediato. Pero lo vamos a ampliar ahora porque vamos a relacionar el contexto del libro con otros escritos de Juan. Y es prudente que lo tengamos en cuenta, ese aspecto, porque hay una gama de interrelaciones a partir del contexto. Hablamos del estilo de vida, hablamos de las fuentes y cómo Juan se fue aproximando a testigos presenciales de la dinámica de la vida del Señor Jesucristo, y otros elementos a tener en cuenta fueron, y con eso fuimos concluyendo, el aspecto de los periodos históricos. No lo mencionamos acá porque no fue necesario, la parte geográfica y la parte sociológica. Hablemos por un instante acerca de estos últimos aspectos, pero déjenme primero retomar el punto con el cual terminábamos en el pasaje anterior. Uno de los aspectos que Juan intenta responder, dijimos, es una pregunta. ¿Quién es Jesús? O ¿quién era Jesús cuando lo conocieron en vida? Pero ¿quién es presencial. Juan es testigo. Y ven ustedes, por favor, abran su Biblia en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 3. De cómo él se aproxima de una manera convincente a nosotros como lectores para indicarnos que él solo es el medio, pero vean cómo lo plantea. Lo que era antes, desde el principio, en el capítulo, en el libro anterior, mejor dicho, en el Evangelio, era en el principio, en arjé, dice, pero acá dice lo que era antes desde el principio. Hubo un principio creador, pero había existencia antes, es lo que está diciendo aquí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y vean ustedes cómo lo plantea aquí, y está correcto, compare con el original. Visto con nuestros ojos, redunda, pero es así. Lo que hemos contemplado, es decir, utiliza, como aquí en cámaras, distintos lentes, aproximación y distancia, como para poder enfocar al lector en su testimonio. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Utiliza de nuevo el concepto de logos, porque la vida fue manifestada, la hemos visto,
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, acá hay una conexión con el versículo 14 de capítulo 1 de Juan, y ahora dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, hay un lazo de fe que se establece al leer las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que está planteando Juan. Está dando testimonio, pero está diciendo que todo lo que él está señalando es un aspecto importante. Esto era muy, 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 muy serio en ese tiempo. Tempranamente en la iglesia cristiana primitiva se levantó un movimiento llamado como gnosticismo. Y dentro de esas manifestaciones había un grupo que hablaba de docetismo, es decir, doqueo. El sentido de que lo que hay es una manifestación, pero no una persona. Juan está desbaratando todo eso. Todo. Hay sonido de voz, hay físico, ese físico es tocable, es convivible. Todo lo que está diciendo Juan aquí, usando su persona y su relación con el Señor, es como para convencer al autor a desbaratar los conceptos helenísticos gnósticos y entender que el concepto central es que Jesús, siendo Dios, vino y se encarnó. Y es lo que señala en el capítulo 1, versículo 14, que ya lo vimos en la presentación anterior. Es decir, ese es un aspecto que vale la pena tenerlo en cuenta, de cómo el autor, dando testimonio, desbarata otros conceptos que están atacando los fundamentos de la experiencia y la vivencia cristiana. Es muy importante entender también, dentro de la lectura de las Sagradas Escrituras, cómo se va moviendo la sociología, quiénes son los operadores, quiénes son aquellos que están funcionando dentro de la dinámica del texto que nosotros estamos leyendo. Hay algunas fuentes muy interesantes, bibliográficas, que vale la pena quizás leer, anexas, y es, por ejemplo, Jerusalén en tiempos de Jesús, y algunas otras fuentes. Vamos a encontrar interacciones muy importantes aquí. En el texto de Juan dice que desde Jerusalén se enviaron levitas y sacerdotes para cuestionar a Juan el Bautista. Está hablando de grupos sociológicos en algunas ocasiones. La Biblia va a usar una gran cantidad de términos en relación con nominaciones que ellos tenían en ese tiempo. Se habla de gentiles, por ejemplo. La gentilidad que se expresa en el contexto bíblico no significa una persona que es amable o algo por el estilo. Si usted va al diccionario RAE, Real Academia Española, va a encontrar que posiblemente indique alguno de esos aspectos, pero en realidad el concepto de gentil era aquel que, habiendo nacido en una extracción de origen no judío, goyim, es decir, o fuera del grupo étnico, ni siquiera samaritano, era considerado como una persona que podía vincularse con ellos. Los gentiles eran aquellos que no habían nacido ni tenían ciudadanía, pero no eran nativos del pueblo de Israel, que no eran judíos. Fundamentalmente ese es el mayor concepto. Y quiero decirles algo, el Nuevo Testamento nace de raíces cristianas, nace de raíces judías. El Señor Jesús era definitivamente judío y practicante de todo el entorno de conceptos judíos. Por eso vamos a encontrar que dentro de los grupos judíos que hay, es bueno conocer algunas de las dinámicas operativas en cuanto a este aspecto, porque invaden el concepto al cual nosotros llamamos, y posiblemente usted lo tenga en pantalla, la sociología
del Nuevo Testamento, porque allí nos vamos a encontrar con fariseos, saduceos, etc. En algunas ocasiones, por ejemplo, el Señor Jesús entró a trabajar en su relación con estos sectores y dijo algunas cosas. Por ejemplo, si usted se acerca al libro de Mateo, y estoy solamente poniendo un ejemplo sobre este punto, si usted entra al libro de Mateo y vemos en el capítulo de Mateo sobre la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, en la purificación del templo. Y vale la pena entender ese aspecto. El ministerio de Jesús empieza con la purificación del templo y el ministerio de Jesús termina con la purificación del templo. Por lo tanto, a los amigos evangélicos que muchas veces hablan y cuestionan nuestra perspectiva como adventistas acerca del santuario, nunca prestaron atención sobre ese aspecto. El ministerio comienza en el santuario y lo purifica. El ministerio de Jesús termina en el santuario y lo purifica. El concepto de limpieza y purificación del santuario está claro dentro de este aspecto, pero cuando entra allí, él llega a decir que mi casa es casa de oración para todas las naciones. Y allí quiero decirles algo, se arma un problema muy interesante y es bueno entender la sociología operativa en ese momento. ¿Por qué? En primer lugar, ¿quiénes manejaban el templo en ese tiempo? Cuando usted lee y busca información va a encontrar que era una de las llamadas sectas. La palabra secta en el original griego, airesis, no tiene el sentido que tiene secta hoy. Era una postura, una posición, una línea de pensamiento que era operativa prácticamente en muchas corrientes. Esa palabra quizás sea mejor. Una corriente de flujo de pensamiento en el tiempo judío. Y ellos, los saduceos, que eran los directores prácticamente que coordinaban todas las instalaciones del santuario, ellos tenían una visión muy particular de las Sagradas Escrituras. Ellos creían que todo lo que era palabra de Dios estaba comprendido en los primeros 5 libros en el Pentateuco, nada más. Pero la mayoría del pueblo, y posiblemente en Jerusalén en ese tiempo habría quizás unos 6-7 mil, según Joaquín Jeremías, en Jerusalén en tiempos de Jesús, que venían y adoraban en el templo, la mayoría eran fariseos. Para los fariseos creían en la Torá, los 5 primeros libros, en los Ketubim, todos los libros y sectores históricos, y en los Nevi'im, los profetas. Y Jesús está citando eso, está citando al profeta Isaías. Es decir, si los saduceos llegaban a decirle al Señor Jesús que no creían en eso, se iban a enfrentar inmediatamente con los fariseos y inmediatamente pudo haber tenido el apoyo de ese sector. Es muy interesante leer las dinámicas sociales que se van interactuando dentro de la lectura del Nuevo Testamento. También la semiótica. Déjeme aclarar este punto de semiótica en un instante. La palabra semiótica deviene de un vocablo que indica la lectura de signos, la gestualidad, etc. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, déjenme ponerles un ejemplo de algo no hablado que se plantea en las Sagradas Escrituras y voy a ir para ello a el libro de Segundo de Reyes. Y de paso, cada vez que citamos a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, recordemos que en el Antiguo Testamento no hay epístolas, sí, son libros. Por lo tanto, si hay un primer libro y un segundo libro, debemos leer segundo libro o primer libro de Reyes, Samuel o Crónicas. En Segundo de Reyes, en el capítulo 6, se presenta un incidente sumamente interesante, en el cual dice las Sagradas Escrituras que el profeta Eliseo se encontraba en Dotán, estaba con un siervo. En ese entonces Siria estaba en guerra con el Estado de Israel
nada nuevo si leemos los periódicos actuales. Y definidamente el profeta estaba asesorando al rey de Israel, indicándole los movimientos que se estaban produciendo de las tropas de Siria en su ataque hacia Israel y Samaria especialmente. Y cada vez que el profeta Eliseo le decía al rey, no vayas en esta dirección, no vayas en la otra, es sumamente interesante ese capítulo. De paso, es un capítulo en el cual están en guerra, pero no hay confrontación. Están en guerra, pero no hay muerte. Están en guerra, pero no hay derramamiento de sangre. Y entonces el rey de Siria dice en el versículo 13 que él envía, segundo de Reyes capítulo 6, versículo 13, que vayan a Dotán un ejército para buscar a un solo hombre. Obviamente era toda una fuente de información. Hoy en día podría ser considerado no solamente profeta, sino algún tipo de satélite con visión ultranocturna o algo por el estilo, pero estaba en ese momento allí, pero no había confrontación y básicamente era un profeta pacífico. Pero en un determinado momento, cuando llegan toda la armada, el ejército allí a Dotán, para que usted tenga una idea, es un punto geográfico en el GPS de Israel que podría ser prácticamente una aldehuela hoy. En aquel tiempo serían 3-4 cuadras en una dirección norte-sur y se terminaba la población. Y obviamente temprano en la mañana se sintieron los ruidos, los engranajes de los carros y el ejército y el siervo, posiblemente alguien que fuese de la escuela de los discípulos a profetas, se levanta en la mañana para examinar algunas de las características del día y descubre el ejército. Y se produce este diálogo que está entre los versículos, déjenme ver aquí, 15, 16 y 17. Y le recomiendo que si usted tiene la Biblia, lo vea, porque hay un elemento aquí que no es hablado. El joven, cuando ve eso, inmediatamente recurre al profeta. Va a Eliseo y le dice, maestro, ¿qué haremos? Los sirios están aquí, ¿qué vamos a hacer? El profeta le responde algo, y está la palabra, y le dice, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es evidente que el joven hace algún tipo de gesto que requiere al profeta hacer algo que no había hecho antes. Y vea lo que dice el versículo siguiente. Entonces, versículo 17, Eliseo oró y le dijo, oh Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando el joven abrió los ojos y contempló, la montaña estaba llena de caballos, carrozas de fuego alrededor de Eliseo. Es interesante. La semiótica nos ayuda a explicar algunos aspectos por los cuales se requiere o alguna explicación, alguna aclaración o alguna amplitud, y está presente. El otro concepto que usted lo puede encontrar anexo a la semiótica es cuando Jesús dice, ya ahora en el Nuevo Testamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra no indica a quién, pero el gesto posiblemente sí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la gestualidad de los diálogos están presentes y es, en cierto sentido, deducible. Otro de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el aspecto de la cultura. Y la cultura nos va a poner en contacto de cómo Jesús se relaciona con otras etnias, con otros grupos religiosos
qué características tienen. Por ejemplo, un aspecto intercultural interesante es cuando, siguiendo el Evangelio de Juan, si usted lo tiene a mano, vamos a abrir Juan en el capítulo 4. El capítulo 4 de Juan nos plantea el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Jesús, en aquel tiempo, para poder llegar a donde iban a ir, se tenía que dar un largo viaje rodeando geográficamente el territorio de Samaria. Porque básicamente lo plantea el texto. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Jesús atraviesa Samaria, va por Samaria. No le importa el concepto de las tradiciones y se sienta en un pozo. Los discípulos fueron a buscar alimento a una población cercana. Él queda en el pozo. El pozo, vamos a entender que sería una especie de aljibe, podría ser la palabra en español, es decir, con algún tipo de construcción, quizás alguna piedra, roca donde sentarse y beber. Y allí quedó Jesús cuando viene una mujer samaritana y se produce el encuentro, el diálogo. Y el diálogo tiene un gran potencial intercultural y también de otras dinámicas que usted lo puede ver allí. Y él le pide agua a la mujer samaritana. De paso, todo eso es sumamente interesante, porque ella inmediatamente lo detecta como judío y usted comienza a percibir que hay elementos en la forma de hablar que distinguen al uno y el otro. Algunas fuentes especializadas en los idiomas decían que el shin, la S, era sumamente fuerte en el caso de los judíos y eso lo distinguía ante los samaritanos y posiblemente el atuendo y posiblemente algunos otros elementos que Jesús tenía y que lo distinguían. La mujer estaba en su territorio y el diálogo es muy interesante porque en algún momento se habla y se dice porque samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Cuando dice no se llevan entre sí, es muy interesante ver lo que plantea el original. Cuando Jesús pide agua, no existían en ese entonces algunos de estos elementos. Lo que existía era un cuenco sobre el cual se vertía el agua. Pero si el cuenco era samaritano y un judío lo tomaba, se iba a encontrar con un problema. Ese cuenco había sido tomado de manos samaritanas, por lo tanto él no podía tocarlo porque estaba tocando algo que no correspondía. Y ese es el sentido que tiene. Jesús se lo pide y definitivamente toma el elemento del contenido para transformarlo en una metáfora para iniciar todo un diálogo. A partir de una separación. ¿Cuál fue el resultado? Es sumamente interesante. Porque fue invitado a entrar en la ciudad, la mujer dio testimonio, salió el pueblo, ella lo presentó como Mesías, lo invitaron a entrar, dio el mensaje y luego siguieron. Ese tema es muy interesante porque cuando usted lee capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 7 y 8, y Jesús le dice a los discípulos que vayan a Jerusalén, a Judea y a toda Judea, y Samaria, eso está indicando que ya la mentalidad estaba cambiando dentro del grupo de los discípulos, porque definitivamente se había producido un acercamiento, conocían al Señor Jesús, estaban abiertos a sus mensajes y ese era un aspecto que iba saltando por encima de las vallas a veces humanas que pone una cultura sobre otra en relación
con este punto. Es sumamente rico e interesante. El testimonio que usted puede encontrar aquí es poderoso porque definitivamente plantea un acercamiento, plantea una misión, plantea el testimonio directo y plantea que a vista de los judíos, aquellos que eran una raza menor contaminada, especialmente después de que Asiria había invadido en el 722 antes de Cristo y había tomado Samaria, y sus descendientes se habían mezclado, nosotros encontramos que para los judíos eran rechazados, pero para Jesús no eran rechazados, porque ya el Señor estaba planteando algo, y era que el mensaje que los discípulos habrían de llevar como testimonio a todas las naciones, estaban incluidos los de Samaria, estaban incluidos ellos. Y ellos los discípulos, en ese momento, habían tenido un testimonio directo acerca de ese aspecto, porque habían estado con él en ese momento y habían comprendido qué era lo que pasaba cuando se acercaba y se planteaba y se enseñaba las Sagradas Escrituras. Recuerden, la teología de la mujer era absolutamente de una, ¿cómo diríamos?, religión geográfica. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos dicen que nosotros tenemos que ir a Jerusalén. Eso era todo lo que sabía. Eso era todo el conocimiento que tenía esa dama. Y entonces Jesús le da testimonio. Por el testimonio de Jesús, acerca del conocimiento acerca de ella, puede entrar en la aldea y dar testimonio a todos los aldeanos. Pero la consecuencia, usted la ve aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8, cuando dice allí el texto, y abramos, si usted tiene a mano las Sagradas Escrituras, abrámosla, vamos a leerlo juntos aquí. Y dice, le preguntaron en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros, dijo él, saber los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.